Muy buenos días. Estamos una vez más, ¿no es cierto?, reunidos con nuestras charlas. En esta oportunidad, sobre uso de Paractin, ¿no es cierto?, en distrofias musculares. En estos momentos estamos organizados como FEMPOF, Chile, Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, y DIMUS, Asociación de Distrofia Muscular. Y quien les habla, Fundación ADN Chile. Así que estamos encantados de que puedan disfrutar de esta charla, aprender y por sobre todo resolver todas sus dudas al final de la presentación. Los dejo con Igor, quien va a presentar a los doctores. Hola, muy buenos días a todos. Un gusto poder estar junto con ustedes también, participando de esta jornada, junto a nuestros amigos de FEMPOF, a nuestros amigos de la Fundación ADN, y a todos los socios de DIMUS Chile que se deben estar conectando por Facebook Live. Para dar inicio, daremos una breve biografía de los doctores. En esta ocasión tenemos la participación del doctor Enrique Brandan, licenciado en Biología de la Universidad de Chile, doctor en Biología Celular de la Universidad Católica de Chile y profesor titular, investigador de la Fundación Ciencia y Vida. Es una breve presentación. Y del doctor Juan Janke, quien estudió medicina veterinaria en la Universidad Austral de Chile. Luego hizo su posgrado en el Instituto Max Planck y Escuela de Medicina de Hannover en Alemania, con una beca de la Organización Mundial de la Salud. Luego obtiene su doctorado en Inglaterra, en la Universidad de Londres, y postdoctorado en Charing Cross Hospital. Luego inicia su carrera profesional en Suecia como director científico en el prestigioso instituto sueco Swedish Herbal Institute, espero haberlo dicho bien, donde comienza a trabajar con plantas medicinales. Es autor de más de 60 artículos científicos, 30 patentes. Actualmente profesor titular de la Universidad Austral de Chile, de la ciudad más linda de Chile también, Valdivia, Instituto de Farmacología y director científico de HP Ingredients, Estados Unidos. Damos entonces el pase para la presentación de los doctores. Ok, buenos días, muchas gracias por la invitación a participar hoy día y presentar algunos resultados y compartir con ustedes algunos resultados de nuestra investigación realizada acá en Chile. Lo que voy a hacer esencialmente, o lo que vamos a hacer con el doctor Janke, es presentar inicialmente una visión bien general de la distrofia muscular de Duchenne. Luego les voy a presentar un estudio que se hizo en nuestro laboratorio usando Andrographis paniculata, que es el principio activo de Paractin. Y posteriormente vamos a compartir con ustedes algunas observaciones que hemos tenido en algunos pacientes que han tomado Paractin. Entonces, para comenzar, como ustedes saben, nosotros tenemos alrededor de 650 músculos distintos en nuestro cuerpo, y eso ya plantea un problema, porque las enfermedades en general, las distrofias, como el caso de distrofia muscular de Duchenne, afecta a un gran número de estos músculos, y en los otros tipos de distrofia, en algunos casos, se afectan músculos en la parte superior, en la cintura, etc. Y eso ya plantea un problema desde el punto de vista cuando uno piensa cuál podría ser la aproximación para solucionar este problema. Aquí no estamos hablando de un solo tejido o de un solo órgano, como podría ser el caso, ¿no es cierto?, del hígado. Yo me diría, bueno, ahí tengo que apuntar a un solo órgano. En este caso tenemos un número, como les decía, extremadamente elevado. Esto es un
corte transversal. Esto es como si tomáramos uno de nuestros músculos y lo cortáramos como un salame y miráramos. Y lo que vemos, cada una de estas estructuras que están acá corresponde a una célula, y que se denomina fibra muscular. ¿Ok? Estas se contraen ¿ya? Justamente en la dirección opuesta, y a través de todas estas estructuras blanco, en color blanco que están acá, se va transmitiendo la fuerza. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos un músculo, ¿ya? De este tipo, a través de estas estructuras se va transmitiendo la fuerza hacia los puntos de inserción que son los tendones. Tendones, ¿ok? Y hacia ahí va eso. Entonces, por eso es muy importante entender qué hay en esto que se llama esta estructura clarita que estoy marcando acá. ¿Ok? Y muchas de las distrofias musculares se deben a fallas en esta estructura que está marcado aquí con blanco. Una de las propiedades más llamativas del músculo esquelético es su gran capacidad para regenerar. ¿Ok? La regeneración es algo muy particular en nuestro tejido. Esto es cierto para otros tejidos, por ejemplo en el hígado. Si ustedes experimentalmente remueven el 90% de un hígado, el hígado es capaz de regenerar. También tiene una gran capacidad. Pero sabemos de otros tejidos como el corazón, que no tiene capacidad de regenerar. El sistema nervioso, para qué hablar, ¿no es cierto?, no tiene general. El músculo esquelético sí tiene una gran capacidad, y en general la secuencia de eventos en términos generales es la siguiente. Cuando hay un daño, por ejemplo un desgarro, un simple daño, ya que le ocurre a un deportista, lo que ocurre es aproximadamente a los 3 días, lo que ve uno es que las fibras, estas fibras que estábamos viendo acá arriba, ¿no es cierto?, ya estas fibras degeneran y se empiezan a llenar de hoyos blancos. ¿Se fijan que están ahí? Y empieza a desaparecer. Ya lo que está ocurriendo es necrosis. Ya está ocurriendo necrosis y gran parte de este tejido comienza a degenerar a los 3 días. Eso implica la liberación de señales y se prende un programa que tenemos nosotros que se llama miogénesis. Génesis de creación, ¿ya? Y mío de músculo. O sea, formar nuevo músculo. Eso radica porque nosotros tenemos unas células ya dentro del músculo que son capaces de generar un nuevo músculo. Estas células se llaman células satélites. Hay muy poquitas de ellas, no más de un 3%, 3 a un 5% del total son células satélites, pero esas son las responsables que nosotros podamos tener un nuevo músculo. Estas células, como son pocas, van a aumentar, eso se llama proliferación, se van a diferenciar, y a los 10 días, si nosotros miramos a los 10 días, fíjense, este músculo que estaba muy dañado y que estaba necrótico, ya ha regenerado nuevamente. Y con eso se cierra el ciclo. Y en general ustedes escuchan que un deportista, aproximadamente a los 15 días, ya que ha sufrido un desgarro, ya puede empezar a hacer algún tipo de ejercicio de recuperación, y a las 3 semanas prácticamente ya puede someter el músculo a total fuerza. Por lo tanto, tenemos esta este sistema, ¿no es cierto?, que nos permite poder regenerar. Ahora, si el daño, este daño que está acá, es de tipo crónico, o sea que está ocurriendo siempre, que eso es lo que ocurre en las enfermedades y en las distrofias musculares, lo que va a ocurrir es que este ciclo que está acá, va a estar ocurriendo siempre. Va a estar degenerando el músculo, va a estar regenerando, haciendo miogénesis, va a volver a degenerar, etc. Y lo que va a ocurrir, ya voy a borrar acá, lo que va a ocurrir es que este tejido, o nuestro tejido muscular, o nuestras células satélites se van a ir acabando, porque nosotros tenemos un porcentaje finito de estas células, y si nosotros no tenemos más células satélites, no vamos a poder pasar desde esta situación de daño a formar un nuevo músculo. Esto no va a funcionar. Y lo que va a ocurrir asociado a esto es este fenómeno que se llama fibrosis, que es el reemplazo. Fíjense, estos son las fibras musculares, los remanentes de fibra que van quedando,
Y acá está lleno esto de tejido conjuntivo o matriz extracelular. Esto que era muy chiquitito acá arriba a la izquierda, esto en blanco, que está indicando por blanco, ahora ha crecido tremendamente en tamaño y ese tejido no es funcional desde el punto de vista muscular, no va a ser capaz de poder contraerse. ¿Estamos? Entonces, el músculo, cuando hay un daño crónico, eso significa que continuamente se está degenerando y regenerando, va a ser infiltrado por una gran cantidad de matriz extracelular o fibrosis, ya, ¿no es cierto?, produciendo una disminución marcada en la capacidad de poderse contraer. En la distrofia muscular de Duchenne, solo para recordar, ¿no es cierto?, es la distrofia más común, ya, dentro de las distrofias, es de origen genético, es hereditaria y afecta por igual a todas las razas. Tiene una incidencia de 1 en 3.000, 1 en 5.000 niños, ¿ya? Y es fatal por la segunda o tercera década de edad. Quiero decir que esto se ha ido corriendo un poquito. Hoy día es bastante más común encontrar niños, no niños, hombres de 30 años y mayores con la enfermedad, y eso se debe en gran medida porque ha mejorado de distintas formas la calidad de vida. Ya las condiciones que se le puede dar a los pacientes es muy distinta a lo que podía ocurrir, por ejemplo, 20 o 30 años atrás. Entonces había un cierto corrimiento en la edad. A nivel celular y molecular, que es lo que nosotros trabajamos, se caracteriza por ciclos repetidos de necrosis o muerte del tejido, lo que recién explicaba, regeneración, ¿ya?, y una progresiva debilidad muscular y fibrosis. Y lo que voy a mostrar acá en la parte inferior son fotos de músculo. Este es un músculo sano, nuevamente nuestras fibras, ¿no es cierto?, rodeado por este espacio clarito que hay acá. Esto ya es una biopsia de alguien de 2 años y fíjense, ya hay zonas y ya hay infiltración de células. Y algo que no mencioné, pero que lo quiero mencionar acá, si ustedes se fijan en el músculo que regenera, la diferencia con el músculo normal, ya el que regeneró, tiene los núcleos en la posición del centro. ¿Se fijan? Todas las fibras tienen un punto negro en el interior, ¿ya? Y acá los puntitos, los pocos que se ven, están en la periferia. Solo les muestro esto porque esto nos indica, nos ayuda a nosotros para saber, y aquí ustedes ya pueden ver, por ejemplo, esta fibra ya tiene el núcleo, ¿no es cierto?, en posición central. Eso significa que ya hubo daño. Esto es a los 5 años, ustedes pueden ver una gran cantidad de matriz extracelular invadiendo las fibras, y a los 10 años similar a la foto que veíamos antes. Por lo tanto, el daño es extremadamente grande. Los diagnósticos de la enfermedad, por un lado hay pruebas de laboratorios, ¿no es cierto? Hoy día se puede saber con bastante detalle si no está presente inicialmente distrofina, y voy a mostrar algunas fotos en que eso no, se muestra para el caso de la distrofia muscular de Duchenne, por electrocardiograma, una biopsia muscular muy importante y estudios genéticos. Hoy día es posible, a través de la secuenciación, saber exactamente qué tipo de mutación está afectando a un paciente en particular. Y ustedes, como ustedes saben, en esta enfermedad lo que se encuentran son las características fisiológicas de un niño que tiene Duchenne. Hay ciertas dificultades de lenguaje, hay una reducción funcional del corazón, debilidad en el sistema respiratorio porque el músculo que más se afecta es el diafragma, y voy a volver a eso, pérdida en general de masa muscular, y este componente que es muy importante para lo que estamos hablando hoy día, que es inflamación. Hay una gran inflamación asociada a este tejido por el daño. ¿Y por qué es eso? Porque cuando muere la fibra, cuando la fibra muscular muere, queda una serie de restos celulares, ¿ya?, que nuestro sistema inmune lo que hace a través de glóbulos blancos de distintos tipos y sobre todo unos que se llaman macrófagos, lo que hacen estos macrófagos ir y fagocitar
estos restos que hay acá, que estoy indicando aquí en el lado izquierdo, muchas de estas células, estos puntitos que estamos viendo aquí, son macrófagos. Ya a los 3 días esto está lleno de macrófagos que van a ir a fagocitar. Pero aquí es cuando yo he inducido daño. Entonces yo tengo acá un día 0, un día 3, pero en un músculo de un paciente que continuamente está viendo daño y regeneración, nosotros tenemos un estado inflamatorio muy, muy avanzado. El diafragma, quiero volver a eso, que en general, aquí, y vamos a entrar a ver cuál es la falla en esta enfermedad y qué proteína no está presente, ¿ya? O está defectuosa según el tipo de enfermedad. Uno de los músculos que más se afecta es el músculo diafragma, porque es un músculo que está en continua contracción, ¿ya? Y nosotros vamos a ver que las proteínas afectan justamente esto que yo les ponía marcado con blanco, que estaba por fuera de la fibra, es donde se ven los mayores daños. Entre las características de la enfermedad, en general es asintomática o presintomática entre 0 y 2 años. Ya hay, entre los 3 y 4 años ya hay efectos ambulatorios tempranos, y en general es en este periodo donde más se detectan las enfermedades. Esto ocurre mucho en los jardines infantiles, donde los niños muestran en general una cierta pasividad, o que no les gusta tanto salir a jugar, y eso pone en alerta muchas veces a las tías que le avisan a los padres, y de ahí se va a los médicos, etcétera, y se sabe de los diagnósticos. Luego, en la etapa de 5 a 8 años hay un periodo ambulatorio tardío. Hay un periodo no ambulatorio que esto varía, ¿ya? Y en general, voy a terminar con esto y voy a hacer un comentario, no ambulatorio que puede ser entre 9 o 12, o bien no ambulatorio de mayores a 12 años. No obstante, en esta enfermedad no hay tiempos precisos donde aparecen los síntomas. O sea, ustedes pueden tener niños de 10, 12 a 14 años que no necesariamente requieren de usar de silla de ruedas, pero pueden encontrar otros niños que ya presentan problemas ambulatorios más tempranos, ¿ya? Y eso es algo que no se entiende bien. Aquí hay muchas mutaciones que afectan, o sea, esta enfermedad es el resultado de muchas fallas en una proteína que voy a presentar a continuación. La proteína que está afectada se llama distrofina. Es una proteína, acá les estoy poniendo la membrana. ¿Ya? Esto es lo que rodea las células, ¿se acuerdan? Cuando nosotros mostrábamos las fibras musculares, entonces lo que está rodeando acá es esta membrana. Hacia el interior, hacia acá, es el interior de la célula, y hacia afuera el exterior. En este exterior nosotros tenemos esta estructura, ¿ya? Que es por la cual se va a transmitir posteriormente las fuerzas, que son estos espacios blancos. O sea, la fuerza que se genera acá adentro por contracción en este músculo viaja a través de este compuesto, de este complejo. Y lo que tenemos acá, ¿ya? Si ustedes se fijan, voy a limpiar acá. Lo que tenemos acá es esta proteína, distrofina, que está muy pegadita a la membrana plasmática, y esa es la que no está presente o está presente de manera defectuosa en las distrofias muscular de Duchenne o en la de Becker. Cuando esto no está presente, cuando distrofina, este complejo se nos desarma. No tenemos este complejo. Y al no tener complejo, la fuerza que se genera acá prácticamente no puede ser, o es malamente transmitida a estos espacios blancos que con posterioridad están unidos a los tendones y que son clave. La falta de distrofina desarma el complejo, haciendo que las fibras sean más susceptibles al daño. Esto es como un sistema muy mecánico que sirve para mantener la fibra unida a estas estructuras extracelulares. Cuando esto se afecta, no solo no transmitimos las fuerzas, sino que las fibras se rompen, se van rompiendo. Por eso el diafragma, que continuamente se está contrayendo, es uno de los tejidos que tienen más daño. Acá tenemos en el lado izquierdo, ustedes ven un músculo sano, ya nuevamente nuestros espacios claritos, ¿no es cierto? Todo lo que está acá adentro es la fibra muscular, es la célula, ¿ya? Todo lo que está acá adentro
Y así es como se ve un músculo en distrofia muscular de Duchenne. Centrales, muchas de ellas. Eso significa que esas fibras ya han regenerado, son más jóvenes, podemos decir, son fibras nuevas. Hay fibras muy grandes, ahí hay con núcleo y hay fibras con núcleo central y hay fibras muy pequeñas. De nuevo, eso significa de que esta fibra probablemente es más vieja, regeneró antes que esta fibra pequeñita. O sea, hay mucha asincronía, porque en esta enfermedad continuamente están muriendo y regenerando fibras. Pero lo más llamativo es, fíjense, acá que tenemos muy organizados nuestros espacios blanquitos alrededor de la fibra, ¿no es cierto? Acá se ven mucho más grandes en espacio, fíjense, y muy invadidos, y con una gran invasión de células mononucleadas. Todas estas células probablemente, muchas de ellas son precursores de nuevo músculo, pero también son células inflamatorias. Por lo tanto, inflamación es una característica clave y esencial en estas enfermedades. Entonces, resumiendo nuestro monito, acá tenemos lo que es la célula hacia adentro, desde la membrana, ¿no es cierto?, que lo rodea, y acá tenemos este otro complejo que transmite, ya que va a transmitir la fuerza. Y aquí en amarillo, ya, en amarillo aquí, está la proteína distrofina, la que no está presente. Entonces yo les voy a mostrar, esta es una animación. Cuando distrofina no está, ¿no es cierto?, que ahí desaparece, el complejo se desarma y cuando el músculo se contrae se producen estos hoyos. Y nosotros, esto es una cosa técnica, tenemos mucho calcio, ya que es un ion, por fuera de la célula y el calcio ingresa. Y al ingresar calcio, porque acá hay mucho calcio y aquí hay poquito calcio dentro de la célula, al ingresar calcio se produce una degeneración de la fibra. Y como consecuencia entonces tenemos una gran cantidad posterior de fibrosis. ¿Ya? Yo espero que hasta aquí vayamos claros. Si alguien en particular tiene una duda me puede interrumpir, yo en eso no tengo problema. Les decía que una de las observaciones más claras ya para nosotros o para cuando se hacen los diagnósticos es ver la presencia de la proteína. Acá tenemos cortes de individuos sanos y acá estamos mirando distrofina. Recuerden, distrofina es esta proteína que está acá, ¿ya? Que está acá adentro. Pero está tan pegada a la membrana plasmática que la vemos como que estuviera. Todo lo que está en rojo acá es distrofina. O sea, lo que estamos mirando en la parte superior, en este panel, el rojo es distrofina. Y fíjense, cuando uno mira una biopsia de un niño con Duchenne, no se ve nada rojo. ¿Por qué? Porque no está distrofina. Distrofina no está presente. Y en la parte inferior estamos mirando una proteína que se llama fibronectina, que es una proteína que está acá, normalmente en lo que yo llamaba este espacio blanco, ¿no es cierto?, alrededor de la fibra, que se ve acá, también con color rojo por un problema técnico, y ustedes pueden ver que está muy, muy aumentado ya en estos pacientes porque esto se llena, tal como yo les decía, por esta respuesta que es fibrosis. Fibrosis. Ahí. ¿Ok? Entonces, no hay distrofina en los pacientes de Duchenne y por suerte para nosotros los científicos que estudiamos este tipo de enfermedad o que nos interesa, hay un modelo, hay un ratón, que es un ratón distrófico que se llama MDX, Muscle Dystrophy, y X porque está asociado a la enfermedad del cromosoma X, y en la cual ustedes pueden ver estos paneles de acá, del lado izquierdo, son paneles de animales o ratones control. Ahí ustedes pueden ver la expresión de distrofina y la expresión de fibronectina y cómo se ve el tejido. Miren lo hermoso que se ve el tejido y bien organizado ya en el ratón control. Y miren cómo se ve cuando uno ve un ratón distrófico, que no es muy distinto o diferente a lo que veíamos en el corte en el músculo, en este músculo, perdón, acá. ¿Ya? Acá estamos viendo este foco, no es muy diferente a lo que uno encuentra en el
modelo o en el ratón. Pero como ustedes pueden ver aquí, no hay distrofina, no hay color rojo en el modelo ratón, y esto es este modelo, y hay mucha fibronectina está elevada, distrofina no está presente. Entonces, este modelo a nosotros nos ha servido, y no solo a nosotros, sino que si uno revisa la literatura de todos los trabajos en modelos animales para estudiar la enfermedad de Duchenne, más del 98-99% está hecho en este ratón, que les digo yo que es el ratón MDX. Este es un diafragma de un ratón de 3 meses, 12 semanas. Ustedes pueden ver aquí cada una de las fibras, ¿ya?, musculares. Bastante bien organizado el tejido, esto es con menos aumento, pero eso se ve mucho más grande, y así es como se ve el diafragma de la misma edad de un ratón MDX. Claramente ustedes pueden ver, fíjense, la cantidad de prácticamente todas las fibras con núcleos en posición central, eso significa que son fibras que han regenerado, pero unas con mucho espacio abierto, estas están necróticas, estas están muriendo. En este momento, esas fibras están desapareciendo, esa. Esto es muy ilustrativo. Y lo otro que muestra, fíjense, este gran foco inflamatorio donde están desapareciendo, donde están estos macrófagos que están degradando estos restos celulares. Entonces, inflamación aquí es esencial. Bien, lo que les quiero mostrar ahora, ¿cuánto nos demora? Está bien. Quiero demostrar el efecto de un extracto botánico ya en la distrofia muscular. Este extracto es un extracto que tiene fuertes propiedades antiinflamatorias, ¿ya? Se ha usado por muchos años tanto en niños como adultos, y el doctor Hanke va a hablar de esto al final. No hay reportado efectos laterales importantes al usar esto, inclusive cuando se usa por largos periodos, y puede entregarse en forma soluble en agua o en tabletas, ¿ya? Estas son. ¿Cómo yo llegué a estudiar esto? Fue porque una vez yo estaba presentando esto, el mismo tipo de diapositiva, el mismo tipo de presentación general de esto, y estaba el doctor Hanke presente, y me dice: Enrique, tú acá estás diciendo que en esta enfermedad hay un gran componente inflamatorio. Sí, le dije: eso es correcto. Y me dice: sabes, yo he trabajado muchos años en un extracto, o en un componente que está presente en un extracto en las plantas, y me dice: capaz que funcione. Yo quiero ser bien sincero, yo dije, bueno, veamos. No tenía mucha esperanza. Y bueno, cuando empezamos a hacer experimentos primero en células, llamé a Juan y le dije: ¿sabes? Tiene efecto. Me dije: ¿viste? Te dije, me dijo. Y bueno, de ahí llegamos a hacer el estudio en animales. El andrografolio es un compuesto bioactivo, ¿ya? Acá tengo que, esperar un segundo que active algo. Es un compuesto bioactivo de una planta que se llama Andrografolis paniculata, ¿ya? Y andrografolio se usa experimentalmente en varias áreas de investigación, y Juan puede hablar bastante más de eso. Esa es la planta, ya, para que la vean, y este es el compuesto, la estructura química de andrografolio. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos si es que andrografolio es tejido muscular. Esa fue la pregunta inicial. Entonces, para eso lo que uno hace es, le da en la bebida, ¿ya? En la bebida le da, esto es muy amargo, este compuesto es muy amargo, y entonces la bebida nosotros la suplementamos con algo dulce para que los animales lo puedan tomar con. Primero y segundo día no toman agüita, y después del segundo día ya empiezan a tomar, y este es un tratamiento que podemos hacer por 2 o 3 meses, o sea, por una buena cantidad de tiempo. Entonces la pregunta es si andrografolio disminuye el daño en tejido muscular. Este es el control, ¿no es cierto? El corte de músculo control. Este es el control MDX. Ustedes se fijan el daño tal como se los mostré. Y esto es el
MDX, el ratón MDX que recibió andrografólido. ¿Ya? Y ustedes pueden ver la mejoría dramática, ¿no es cierto?, que hay en el tejido cuando los animales recibieron andrografólido. Todavía ustedes pueden ver, obviamente, los núcleos de exposición central, y los van a ver siempre porque siempre hay daño. Pero lo que está disminuyendo tremendamente aquí es la inflamación. La inflamación está disminuyendo dado al uso de andrografólido. Y acá si uno cuantifica creatina quinasa, ustedes saben que creatina quinasa es una de las marcadores para diagnosticar esta enfermedad, creatina quinasa, porque las fibras se rompen, sale a la sangre y uno la puede detectar en la sangre. En los animales wild type prácticamente no hay creatina quinasa, está muy elevada en los ratones MDX, sin embargo los que reciben MDX más andro, hay una importante disminución, significativa de disminución, porque lo que nos está diciendo es que estas fibras están más intactas. Por lo tanto, frente a esta pregunta, ¿es capaz de atenuar el daño? La respuesta es sí, esto se atenúa. La otra pregunta, yo les había mencionado que una de las respuestas fuertes que hay en el tejido es fibrosis, ¿no es cierto? Fibrosis aparece como consecuencia de la desaparición de las fibras musculares. Entonces la pregunta es, ¿andrografólido es capaz de inhibir el aumento de fibrosis? O preguntémoslo de otra manera, ¿andrografólido podrá disminuir la fibrosis en estos modelos? Y la respuesta es sí. Acá tenemos dos proteínas que estamos mirando, en verde colágeno y en rojo fibronectina. Hay niveles muy bajos en los controles, ¿no es cierto? En los ratones MDX está aumentado el color verde, eso significa que hay más colágeno, y está aumentado el color rojo, lo que significa fibronectina. Y aquí vamos a ver qué ocurre con la fibrosis en ratones que recibieron andrografólido, y la respuesta es que ustedes pueden ver una disminución muy marcada en fibronectina. Esto es muy marcado, y también una disminución en colágeno tipo 3, pero es muy marcado en fibronectina, que es un muy buen marcador de fibrosis para el músculo esquelético. Por lo tanto, la pregunta, ¿es capaz de inhibir? La respuesta también es sí. ¿Ok? Bueno, ¿y la inflamación? ¿Será capaz de disminuir inflamación? Porque inflamación fue nuestra apuesta. ¿Ok? Y al final voy a mostrarles una diapositiva de un trabajo reciente que a lo mejor no es la única respuesta. No lo sabemos. Pero andrografólido es capaz de inhibir inflamación en el tejido muscular. Acá tenemos ya en el lado izquierdo el ratón MDX, y ustedes pueden ver todo lo que se ve de color café acá, todo esto café que está aquí, son macrófagos, son células inflamatorias. Y fíjense, el ratón que recibe andrografólido, hay una fuerte caída en la cantidad de macrófagos que están presentes. O sea, efectivamente nosotros estamos teniendo menos inflamación, o sea, es la respuesta aquí, hay menos inflamación también, la respuesta es sí. Estamos teniendo menos inflamación, estamos teniendo menos fibrosis, estamos teniendo un mejor tejido. ¿Ok? Esto en los animales. ¿Y cuál es el mecanismo de acción? Esto es más científico, voy a ir bastante más rápido acá, del andrografólido. Aquí estamos mirando una molécula que es clave en la inflamación, que se llama NF-kappa-beta, ¿ya? Este es el mediador inflamatorio. Acá ustedes miran NF-kappa-beta en los animales wild type, hay muy poquitito. En el ratón MDX está muy aumentada la cantidad de puntos rojos que se ven acá, ¿no? O sea, está lleno de puntos rojos, y cuando se usa andrografólido hay una disminución, y si uno cuantifica eso, ustedes pueden ver la caída en la cantidad de NF-κB. Eso es para entender más el mecanismo, quizás eso es algo más científico, pero a alguien le podría interesar qué es lo que está ocurriendo, pero eso es lo que se ha descrito que hace andrografólido, y eso fue descrito por el doctor Hanke y otros con bastante anterioridad. Por lo tanto, esto no es sorprendente, digamos, que en este sistema está andrografólido haciendo lo mismo. Pero al final la pregunta es, ¿qué pasa con la fuerza? Y nosotros siempre hemos tenido una hipótesis en el laboratorio, que al haber fibrosis, eso disminuye la fuerza muscular.
Entonces nosotros hemos estudiado distintos mecanismos para ver si podemos disminuir fibrosis, y si disminuimos fibrosis nosotros decimos va a aumentar la fuerza muscular. Entonces nos preguntamos en estos animales que han recibido andrografólido si mejorará o no mejorará la fuerza en los músculos aislados. Y la respuesta es, esto es quiero simplemente, no voy a entrar en el detalle, pero aquí estamos midiendo fuerza. O sea, en este eje se ve fuerza, ¿ya? Y aquí estamos mirando nosotros, aquí aislamos el músculo, lo sacamos el músculo, lo ponemos en una camarita, ¿ya? En una camarita, qué sé yo, está oxigenada, hay un líquido aquí, y esto se estimula eléctricamente el músculo y se ve la capacidad de contraerse, y aquí hay unos sensores y detectores. Entonces, cuando yo no estimulo, esta es la fuerza basal del músculo, y si yo estimulo mucho, esta es la fuerza más alta que da, y uno puede hacer la curva aplicando distintas frecuencias, y esa es la curva. El ratón MDX genera muy poca fuerza, fíjense. Este delta que hay acá es la diferencia entre el wild type y el animal MDX. ¿Ok? Muy poca fuerza genera el músculo del ratón MDX en relación al wild type. Lo que les voy a mostrar ahora es la curva de los músculos MDX, pero que recibieron los animales andrografólicos. Y lo que ustedes pueden ver es esta curva que aparece en rojo. Hay un aumento significativo y bastante importante en la fuerza en estos animales. Por lo tanto, frente a la pregunta, ¿el andrografóleo o ratones tratados con andrografóleo mejoran la fuerza en músculos aislados? Ojo, músculos aislados, la respuesta es sí. Y finalmente, nos preguntamos, ¿podrá mejorar el funcionamiento general de los músculos? ¿Podremos nosotros notarlo esto en el ratón, en el animal completo? Y uno de los ensayos que más se usan como una medición en distrofia muscular, en distintos tipos de distrofia, es este ensayo que se llama caminata de 6 minutos, que en el fondo el paciente lo que hace es caminar por un pasillo bien largo, solo, sin ayudas, con un auxiliar de cerca, en caso para que el niño no se distraiga y sí vaya caminando, y se ve cuántos metros es capaz de caminar el niño en esos 6 minutos. ¿Okay? Entonces nosotros pensamos en algo similar, y lo que hicimos, que se muestra acá, voy a explicarlo aquí, es poner a correr ratones en una wincha, como una trotadora. Exactamente esto es una trotadora, de los ratones corren, vamos a ver en esta dirección. Entonces aquí voy a tener el ratón wild type, acá está el ratón wild type y aquí está el ratón MDX. Entonces voy a ver si esto funciona. Sí, entonces voy a poner a correr los ratones. Ahí los ratones van corriendo. Y fíjense, el ratón MDX se cansó y se fue hacia atrás. Y nosotros le damos un estímulo para que vuelva, pero al ratón le cuesta. En cambio, el wild type está corriendo ahí en el frente, ¿ya? Y el MDX le cuesta, nuevamente retrocede. Y lo que nosotros podemos hacer es determinar cuántas veces cruza este tercio, el segundo tercio de esta wincha acá, cuántas veces el ratón cruza esto, y nosotros podemos cuantificar. Y eso es lo que se indica acá. ¿Cuántos retrocesos hizo el ratón? Ahora estamos mirando el animal completo. Entonces lo que vamos a mirar es el animal control. En nuestro ensayo se frenó 5 veces. 5 veces el wild type se cansó y pasó hacia acá atrás. 5 veces. Bajo la misma condición, el ratón MDX alrededor de 30 veces, 28 veces para ser más preciso. 28 veces se detuvo, bastante más, ¿no es cierto? El delta es 23, digamos. En cambio, el ratón que recibió andrografóleo se detuvo alrededor de 16 veces. O sea, bajó de 28 a 16, y si uno hace el delta, la mejoría es tremendamente importante. O sea, uno también, no en el músculo aislado como lo mirábamos antes, sino que en todo el animal podemos notar una mejoría. Y nosotros creemos que eso tiene que ver también con el sistema
vascular y sobre todo cardiorrespiratorio, que el animal debe cansarse menos, tiene un diafragma más funcional y no es solo una cosa de los músculos de las piernas, de las extremidades, de las patitas, ¿no es cierto?, o las manitos que hacen correr al ratón, sino que también es una cosa más sistémica. O sea, es capaz de mejorar el funcionamiento y la respuesta también es sí. Ok. Ustedes saben, uno de los tratamientos o el estándar o lo más aceptado es usar prednisona o algún un corticoide para, si es que están afectados. La pregunta no dice qué es lo que se usa en estos pacientes, ¿no es cierto?, que es prednisona y que a veces tiene efectos laterales o no. Prednisona esencialmente es un antiinflamatorio. Okay. Eso es lo que se usa. El problema es que tiene efectos secundarios, ¿ya? Aumento de peso, debilidad en los huesos, etc. Entonces, la pregunta que hicimos, bueno, ¿qué pasa si tomamos ratones que le estamos dando andro y a otros le damos prednisona? ¿Se ven los mismos efectos? ¿Es tan bueno el andro o es similar el andro a la prednisona o no? Y acá ustedes ven, aquí estamos mirando fibrosis, ¿ya? ¿Qué es lo que más miramos nosotros en el laboratorio? Porque es lo que más nos interesa. Este es el ratón MDX. Hay una gran cantidad de fibrosis evaluado o mirado como esta cosa verde que está ahí. Cuando usamos andro disminuye. Y acá tenemos un ratón al lado, pero que recibió solo prednisona. Y ustedes pueden ver que es más o menos similar. O sea, en ambos casos hay una disminución importante de la fibrosis. ¿Ya? Nosotros creemos que es efectivo o podría llegar a ser tan efectivo como el uso de esto, pero sin efectos secundarios. Este trabajo fue la tesis de doctorado de Daniel Cabrera, que está indicado acá. Esto lo publicamos el año 2014 en una muy buena revista que se llama Skeletal Muscle, y el título del trabajo dice: andrografóleo atenúa la distrofia en el músculo esquelético en ratones MDX. Andrografóleo disminuye la distrofia en ratones o en un modelo de Duchenne y aumenta la eficiencia para terapia celular, de eso no les mostré, pero aumenta la eficiencia de terapia y reduce fibrosis. ¿Ya? Eso es lo que nosotros mostramos en el trabajo. Interesantemente, ¿ya? Y con esto voy a terminar esta parte de la ciencia. El 18 de agosto, o sea, hace 3 semanas, no, casi un mes, ¿no es cierto? Estamos en la semana del 18, así que casi un mes, por iniciar la semana del 18, casi un mes atrás, se publicó un trabajo, ¿ya? 18 de agosto del 2020, en una muy buena revista, que se llama European Journal of Pharmacology, muy respetada, ¿ya? Un trabajo que se denomina que andrografóleo promueve la regeneración del músculo luego de un daño, a través de una modulación epigenética. Esto tiene que ver con mecanístico, eso es lo que nos interesa a nosotros como biólogos celulares y moleculares. Pero está diciendo algo muy parecido a lo que decimos nosotros, en el sentido que andrografóleo promueve la regeneración del músculo. Ellos usaron otro modelo, no usaron un modelo del ratón MDX. Ellos se basan en gran parte en nuestros resultados. Ellos usan la misma cantidad de andrografóleo que usamos nosotros, nos ponen como referencia, nos nombran varias veces en el trabajo, porque lo único antecedente que haya anteriores al uso de andrografóleo en músculo había sido este trabajo que les mostré recientemente. Entonces, lo que ellos encuentran, ellos inducen daño al músculo. Tal como yo les mostré en la primera diapositiva que uno podía inducir daño, ellos inducen daño, y aquí están mirando a los 7 días, y ustedes pueden ver a los 7 días son estas fibras rojas más marcadas que hay acá. Esto es lo que se forma de músculo a los 7 días. Exactamente lo que yo les dije, que a los 10 días uno ya tiene lleno esto. Bueno, cuando hace este experimento a los 7 días o bien a los 21 días, ustedes pueden ver a los 21 días, están ya las fibras formadas. Ellos hicieron esto mismo, pero en presencia de andrografóleo. Le dieron a los ratones, les dieron antes andrografóleo e inducieron daño. Y lo que encuentran es esto, fíjense. Hay mucho más fibras y hay menos inflamación. O sea, aquí el problema va a ser la gran cantidad de inflamación que tenemos por todas estas células. Fíjense, se ve mucho mejor
cuando se ha usado andrografólido, y lo mismo ocurre a los 21 días cuando ustedes comparan, cuando hay daño normal. Yo diría que a los 21 no se notan tanto porque fisiológicamente lo normal, estos son ratones normales, ¿ya? Aquí no hay enfermedad detrás, solo se está mostrando que andrografólido es capaz de producir una mejor regeneración del músculo, y cuando eso lo cuantifican, ya sea por el área del músculo o por el diámetro de cada una de estas fibras, se ve que con andrografólido esto funciona bastante bien. ¿Ok? Entonces, resumiendo esto, el concepto que nosotros hemos generado en el laboratorio, lo que nosotros creemos que está ocurriendo, es que andrografólido efectivamente mejora ya en el modelo animal. ¿Ya? En el modelo animal de distrofia muscular mejora la capacidad del músculo en general para, a pesar de que no expresa distrofina, porque estos ratones no expresan distrofina, andrografólido no hace que se exprese distrofina no se expresa, a pesar de que no hay distrofina, al tener menos fibrosis, al tener esta estructura que está rodeando la fibra más funcional o menos alterada, es capaz de transmitir esa fuerza que es capaz de generar el músculo. Y esto, bueno, se confirma acá. Lo que quiero hacer ahora para terminar, Juan, por favor, siéntete con la libertad para participar, quiero ser bien claro, y queremos ser bien claros, este es un registro observacional, ¿ya? Del efecto de cápsulas de Andrographis palliculata en niños con distrofia. En algún grupo de niños. Esto no es un trabajo científico. A pesar que lo estamos presentando nosotros, no es un trabajo científico en el sentido que para tener un trabajo científico en esto, uno tiene que tener lo que se llama ensayos clínicos, tan conocidos hoy día, ¿no es cierto?, por el tema de COVID. Ensayos clínicos, o en inglés se dice clinical trial, que a veces se usa ese nombre. El ensayo clínico son ensayos que tienen distintas fases, que van de la 1 a la 3, que se hace en niños, en este caso, en niños en el cual uno selecciona muy bien la edad, donde uno mide de manera objetiva distintas cosas. ¿Ok? Esa es la manera de poder validar cualquier compuesto o cualquier droga. Se somete a un ensayo clínico y esto toma una cantidad a lo menos del orden de 5 años de estudios, de 5 a 10 años, ya para tener una droga que efectivamente uno puede decir sí tiene un efecto positivo al terminar una fase 3. Por distintas razones, esto comenzó a tomarlo, alguien asistió a una charla mía que yo di en Punta Arenas, alguien asistió y que era el papá de un chico que tenía Duchenne, el niño, que tiene Duchenne, Martín, y me escuchó esto y me preguntó dónde podíamos, se compraba y el Andrographis se puede comprar, digamos, no necesita recetas, es un suplemento alimenticio, entonces yo después del tiempo, nosotros gracias y aquí quiero nombrar, y esto es gracias a la agrupación Duchenne Chile, ¿ya? En particular a la señora Jessica Pérez. La señora Jessica contactó a muchos papás que están en la educación y les dijo, mira, está este compuesto que es paractina, algunos me escribían a mí y yo les contestaba que efectivamente, pero que nosotros solo teníamos estudio en animales, y por lo tanto, todo lo que podíamos hacer y todo lo que hacemos nosotros es adjuntar el paper, ¿no es cierto?, nuestro paper, este paper, adjuntarlo para que se lo lleven al médico y que el médico autorice o no el uso, porque el médico puede estar usando otros tratamientos, otras drogas o lo que sea. Y por eso para nosotros es muy importante que esto se haga con la autorización del médico, y esto de ninguna manera, les vuelvo a insistir, esto no es un trabajo
científico. ¿Okay? Es solo algo observacional, que es una encuesta bastante sencilla que le hacemos a los papás para poder de alguna manera saber. El nivel de respuesta de la encuesta es bajo, porque en general esto es complicado porque va en un archivo adjunto que hay que bajar, que hay que imprimir, que tienen que completar y mandarlo de vuelta. Es muy difícil, entonces nosotros tenemos un nivel de alrededor de un 30% de respuestas nomás. Eso es importante que ustedes lo sepan. Y la pregunta es muy simple, es lo que está acá. Esto se usa, ya este tipo de encuestas se usa mucho para evaluar este tipo de enfermedades. Y lo que uno le dice del puntaje a distintas cosas que les voy a mostrar a continuación, es que el puntaje 0 es que el alumno que uno puede preguntar, por ejemplo, dolor, ¿tiene más dolor o menos dolor en el músculo? No, está peor que antes, entonces coloque un valor de 0. Si no hay cambio, le coloco un valor de 1. Si hay una leve mejoría, le pone un valor de 2. Si hay una importante mejoría, le pone un valor de 3. Y si es extraordinariamente mejor, un valor de 4. Nosotros nunca esperamos que alguien responda con 4. ¿Okay? Porque sabemos que por las recuperaciones que podíamos ver en los modelos animales, es parcial. Entonces, con 13 niños, ¿ya? De los cuales, de esos 13 niños, la mitad más o menos estaba en tratamiento con corticoides y la otra, voy a tratar de limpiar acá, y la otra mitad estaba sin el tratamiento de eso. Entonces aquí están los niños, hay un niño de 9, hay un niño de 14 no ambulatorio, hay otro de 9 no ambulatorio, un niño de 6, 7, 5, 6, 4, 8, bla, 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 años de edad, y otro 9 no ambulatorio, y como les digo, algunos recibían y otros no estaban recibiendo corticoides. Entonces uno manda esta encuesta y lo que pregunta, por ejemplo, voy a dar solo un ejemplo, es ¿cómo es la calidad de vida en este tiempo? ¿Ya? Y aquí son meses, ¿ya? Perdón, esto estaba en inglés, lo habría traducido a meses. Esto es niños que lo recibieron por un mes, niños que lo recibieron por 3, por 6, por 9, por 12 o más de un año, ¿no es cierto? Y la respuesta promedio, que si no hay cambio, ¿no es cierto?, es 1. Es que no hay cambio, que es lo que está indicado en la línea roja. Y todos ellos muestran lo que nosotros hemos observado, que la calidad de vida, dicen sí, ha mejorado. Algunos llegan hasta valores de 3, yo diría que la media anda por ahí, como 2, 5, o sea, entre una leve mejoría y una importante mejoría. Calidad de sueño igual, esto es 3, la media debe ser la misma. Dolor, en caso que lo hubiera, dicen que hay bastante menos dolor, aquí llegamos a valores mayores o superiores a 3, ¿ya? Para estos casos. Resfrío común, ¿por qué preguntamos resfrío común? Juan Hanke les va a contar ahora, en breves minutos, que Ambrographis se ha usado para el tratamiento del resfrío, y es como un control interno que nosotros tenemos. Eso sabemos que el niño está tomando Ambrografolio porque disminuyen fuertemente los resfríos continuos, y por supuesto esto lo pueden marcar cuando es más tiempo de tratamiento, porque se puede observar por más tiempo. Puede caminar o moverse más, alrededor de 2,5, ya la media debe ser un poco más. Pueden jugar o correr también, que aquí no se ve tanto efecto. Pueden saltar, es más bajo esto, porque probablemente ya había algunos niños no ambulatorios, entonces ahí no aplicaba y eso baja la coordinación. ¿Okay? Fuerza, muy interesante, los niños, sobre todo en tratamientos más cortos, se ve un aumento de fuerza y después, más tarde ya pareciera que no es tan importante, y esto es totalmente entendible, porque esta enfermedad siempre la fuerza va disminuyendo en el tiempo. Entonces, en el fondo, lo que nosotros tenemos al dar a andro es que a lo mejor estamos cambiando esta pendiente. ¿Ya? Puede que igual haya menos fuerza. Este es uno de los problemas. Aquí, el observador, ¿quién es? El observador es el papá. Entonces, este es otro problema que tiene desde el punto de vista científico. Porque cuando uno quiere hacer este tipo de estudios, lo que uno requiere es tener observadores independientes, que estén observando absolutamente de la manera objetiva. Aquí no hay objetividad, por eso vuelvo a insistir, esto no es un estudio científico.
¿Okay? Esto se requiere de, y Juan les va a contar de eso. ¿Qué hay con el estado de ánimo? También sube. Y si uno toma ahora todos los parámetros y hace un promedio en general, es lo que yo les decía, uno puede encontrar que al mes hay muy pocos efectos, ya empieza a ver desde los 3 meses hacia allá efectos importantes en todos estos parámetros. Este es el promedio, entonces 2.3, 2.6, 2.7, 2.26, 2.5, es alrededor de más o menos 2.5, o sea, nos situamos acá, entre leve mejoría y una importante mejoría. ¿Ok? Entonces, si uno pudiera concluir que pacientes que tienen distrofia muscular de Duchenne, que reciben voluntariamente un extracto de Andrography, independiente si tienen o no corticoides, muestran una mejoría en varios aspectos como calidad de vida, sueño, disminución de episodios de dolor, sobre todo calambres, ¿ya? El músculo como que está muy contracturado y como que se suelta, eso lo describen mucho. Resfrío, aumento en la coordinación, etc. Esto se observó en 13 pacientes ya independientes de la edad que se pudo ver y el progreso se observó después del 3er mes, es lo que yo les decía. En general, porque todavía hay probablemente mucha inflamación, ¿ya? Y eso es lo que ocurre. Y los resultados sugieren, no demuestran, sugieren en un estudio no científico que Andrography podría funcionar, ¿no es cierto?, como un fármaco novedoso y eficaz para mejorar la calidad de vida. Yo aquí quiero volver a insistir que esto, gracias a la agrupación Duchenne, y mi deseo es que ojalá tengamos una gran agrupación Duchenne única en el país, no estarnos llenos de agrupaciones, eso sería el ideal, y aquí ha sido muy clave la labor de Jessica, porque bueno, todo lo anterior no se podría haber hecho si es que no hubiera ella realizado estos contactos. Yo quisiera dejar acá y quisiera que Juan Hank, no sé si tiene una presentación o va a comentar cosas ahora, quisiera ofrecerle a él la palabra para que continúe. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. Yo perdón, estoy un poco... Disculpen. Bueno, quisiera dar algunos antecedentes del uso de Andrography paniculata en otras enfermedades donde sí tenemos muchos antecedentes científicos con estudios clínicos, como es enfermedades autoinmunes, como esclerosis múltiple, estudios que se hicieron en la Universidad Católica junto a la doctora Cárcamo, donde sí pudimos ver también una disminución importante del dolor de la discapacidad. También en lo que es artritis reumatoide y osteoartritis, donde existen ensayos clínicos. Entonces, el producto partió en su evaluación en lo que es el resfrío común en Suecia, prácticamente hace más de 40 años. Se utiliza un extracto de Andrography paniculata para el tratamiento del resfrío común y enfermedades del tracto respiratorio superior. Existen alrededor, yo diría, de al menos 10 a 12 ensayos clínicos ejecutados en más de 7.000 pacientes. Así que en otras áreas sí el producto ha tenido una eficacia bastante grande, clínica demostrada en el control de lo que es la inflamación. Nosotros en la actualidad estamos en la India con un ensayo clínico que está en presentación para la enfermedad de Duchenne y esperamos poder tener resultados en más o menos un año más. Con el tema del COVID se ha atrasado todo en la India y estamos monitoreando continuamente para poder, digamos, agilizar este estudio. Y yo creo que es clave para poder realmente dar una sentencia del efecto, de la eficacia y los posibles efectos adversos que podríamos encontrar en un ensayo doble ciego controlado versus un placebo.
Eso es lo que yo les podría comentar. Ahora, con respecto al producto en sí, Paractin es un extracto estandarizado. ¿Qué significa esto? Que está estandarizado a andrografolido, que es el principio activo, aproximadamente en un 50%. ¿Qué significa eso? Que un 50% del extracto es el compuesto puro, el mismo compuesto con el cual se hicieron los ensayos en los modelos animales. Eso es lo que yo les puedo decir por ahora. Bueno, damos las gracias por la presentación, ¿no es cierto? Fue muy ilustrativa. Y bueno, tenemos preguntas. Vamos a partir acá. Víctor, ¿estás conectado? A ver si tú puedes leer las preguntas del chat de la página de FEMPOF. ¿Puedes avanzar con otra por mientras? Sí, por supuesto. Vamos a ver entonces el chat de acá del Zoom. Aquí tenemos hartas preguntitas. Bueno, aquí respondió el doctor, ¿no es cierto?, cuando dice que han usado en ratones el andrografórido con corticoides. Él respondió. Además dice si tiene efectos, sinergia. Y con otros elementos botánicos, dice, como el boldo, que también se usa en distrofias. Esa parte yo creo que faltaría responder, porque lo respondió con corticoides. Ok. Nosotros hicimos un estudio, tal como mostré ahí, usando con prednisona, y lo que observamos esencialmente es la misma respuesta. La pregunta que hacen es sobre sinergia. Lo que ahí está preguntando la persona es que si al tener los dos compuestos, el extracto de andrografólido más la prednisona, si se observa de que se mejora o que se suman o que aún se produce una respuesta mucho, mucho mejor. La respuesta es no. En prednisona por sí sola, andrografólido por sí sola, o prednisona más andrografólido dan la misma respuesta. O sea, no hay una respuesta sinérgica. Y en relación a boldo, yo conozco a Juan Carlos Sáez, que es de la universidad, que ha estado trabajando en esto, y nunca hemos, yo no sé cuán avanzado él tiene el mecanismo. Yo entiendo que él estaba pensando en cosas por las conexinas y cosas distintas a este tema, así que nunca hemos probado eso, ¿sí? No tengo experiencia en eso. Pero con respecto a la pregunta, yo diría que en general, se llega al mismo nivel de respuesta que lo que tiene el corticoides, pero si están juntos no hay una mejor respuesta. En cuanto a efectos colaterales, Enrique. En efectos colaterales, bueno, lo que hemos estudiado en los ratones, no hemos hecho un estudio con detalle, por ejemplo, de preguntarnos el largo de fémur, si disminuye, qué son entre las cosas, o el tamaño del vaso, cosas así. Así que en esto no tenemos datos. ¿Ya? Ok, acá tenemos otra pregunta, o sea, es una opinión en realidad de Natalia. Dice, pero un modelo de lesión muscular aguda es diferente, ya que el músculo sano sí tiene distrofina. Un desgarro no es comparable a una fibra con Duchenne. No, estoy de acuerdo. Simplemente, no. Cuando muestro el último trabajo, el trabajo publicado la semana pasada, que dice que andrografólido mejora las regeneraciones, que a lo mejor está teniendo otro efecto. Y ellos muestran que es una cosa por regulación epigenética, ¿ya? Que es bastante distinto. Solo estoy diciendo con eso, no estoy comparando los mecanismos, solo estoy diciendo de que en otro mecanismo de daño muscular andrografólido sí presenta un efecto. ¿Ya? No, yo creo personalmente que lo que está haciendo andrografólido principalmente en el modelo de Duchenne, es disminuir considerablemente la inflamación. Y por eso tenemos este resultado
positivo en los músculos del modelo y en todo el animal. No sé, Juan, si tú quieres. Yo me quiero sumar a eso. Nosotros hemos visto en otras enfermedades que cursan también con inflamaciones significativas, como es esclerosis múltiple, también una disminución muy importante de esos procesos inflamatorios que conllevan, digamos, al deterioro y la discapacidad de los pacientes. Entonces eso es como el denominador común que está en todo este tipo de enfermedades. Okay. Doctores, permiso, Marcela. Sí, por supuesto. Tenemos en el Facebook una pregunta, la cual dice, que la hace Paola Fontana. Para que exista mejoría del músculo, ¿cuánto tiempo hay que tomar andrografólido? Del mismo modo, en Zoom, Claudia Amarales pregunta, ¿favor indicar dosis diaria recomendada para aumentar la inmunidad? Yo creo que Juan es el que tiene más experiencia por el uso en otras enfermedades. Nosotros hemos probado es entre 1 a 2 miligramos del compuesto puro por kilo de peso día. Es decir, una persona que pesa 70 kilos debería estar tomando alrededor de 70 miligramos de andrografolido. Es decir, el compuesto, el Paractin está estandarizado un 50%, de tal manera que si usted toma una cápsula de 150 miligramos a 170 miligramos, está con la dosis diaria requerida para inhibir el proceso inflamatorio. De tal manera, por la cinética se dan 2 cápsulas de 150 a 170 miligramos al día. Esa es la dosis. ¿Hay más preguntas en el chat de Face? Sí, efectivamente. Preguntan si Crystal pregunta, ¿ayudaría a otros tipos de distrofia como la diferlinopatía? Yo creo que en general, a distrofias en las cuales hay un componente inflamatorio importante, nuestra apuesta es que debería funcionar. Nosotros ahora tenemos, o está llegando, también hemos tenido problemas por lo del COVID, pero estamos teniendo un ratón para otro tipo de distrofia, un modelo de ratón que es para distrofias de las que se llaman distrofias de cintura, en la cual es un modelo de sarcoglicán negativo para sarcoglicán delta, que es una de las moléculas del complejo, y queremos probarla justamente para poder, vamos a probar varias cosas, pues nos interesa, pero vamos a tener el modelo y yo creo que va a ser interesante y ahí sí no va a poder decir, al menos para otro tipo de distrofia. Mi apuesta es que en cualquier distrofia muscular donde haya inflamación y fibrosis, lo más probable es que esto funcione. Gracias. Dani de González pregunta, yo no sé si puede ser respondida esta, pero pregunta si acaso sirve también para la esclerodermia. Juan, ¿quién sabe? No tenemos estudios en esa condición. Muchas gracias, doctores. Marcela. Bueno, acá tengo una pregunta, ¿no es cierto?, de doctor Jorge Bevilacqua. Dice, ¿cuáles han sido los impedimentos para promover un ensayo clínico adecuado? Bueno, quizás ahí puedes nombrar tú el intento que hicimos con Enrique. Sí. A ver, yo creo que el impedimento principal, nosotros estuvimos a punto de hacer 4 años atrás, a través de la Fundación COPEQC, que es quien había dado el financiamiento, hacer un estudio con Teletón. Lamentablemente no se pudo hacer en el sentido que no había la cantidad de niños disponibles. Algunos de ellos estaban recibiendo prednisona y otros no. Y eso nos ponía una variable. El ideal era haberlo podido hacer en niños que no reciben la prednisona, porque
tal como mostré, si uno solo da prednisona y da andrografólido no hay más efecto, entonces no tenía mucho sentido. Y eso fue un problema, ¿no? El N es un problema del número de niños con el cual se podía hacer ese estudio. Lo que se está ahora presentando en India es que se va a hacer en niños que no reciben prednisona. Eso es lo que queremos hacer, pero para la pregunta específica ahí del doctor es eso, esa fue la razón. Sí, digamos, para completar, en India nosotros ya tenemos presentado un estudio doble ciego que ya fue aprobado por el Comité de Ética y estamos, digamos, a la espera de la ejecución del estudio, y que por la situación del COVID está todo un poco parado. Sí, si me permiten una palabra, doctor Bevilacqua aquí. Hola, Quiero agradecerle al doctor Brandán, al doctor Jaque por la presentación y sobre todo, Enrique, por la prudencia en la comunicación de datos. Yo creo que es sumamente relevante. Y se preguntó recién ahí respecto de efectos colaterales o adversos de los fármacos. Quizá no es obvio para todos, pero la diferencia que hay entre prednisona u otro corticoide y un fármaco nuevo, este o cualquier otro, es que justamente hay muchos años de experiencia y de conocimiento respecto de esos efectos colaterales. Me parece que hay que ser súper cauteloso en decir, digamos, que no los hay cuando todavía no tenemos un ensayo. Y justamente los ensayos cumplen esa función, decirnos con la mayor claridad posible y anticipatoria, no solo el efecto beneficioso que un fármaco puede tener, sino sobre todo los efectos colaterales que puede tener. Porque, como estaban diciendo recién, a mí me sorprende que no hayan logrado todavía hacer un ensayo, porque como bien dijo el doctor Brandán, el fármaco es promisorio y tiene un efecto que está muy bien estudiado por ustedes, y sin ninguna duda el revertir o enlentecer o en alguna medida el fenómeno fibrótico e incluso parte del proceso inflamatorio es un efecto que a todas luces se presenta como algo que va a ser beneficioso. Habiendo dicho eso, yo creo que hay que ser, insisto, hiperprudente, porque la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, más que enfermedades en sí mismas, hoy en día son vistas como grupos de enfermedades con mecanismos parecidos y que comparten el eje común de esto que llamamos de manera bastante ambigua inflamación, pero que ustedes saben mejor que yo que son muchos fenómenos biológicos distintos metidos en el mismo saco. Y no es fácil comparar un paciente con esclerosis múltiple de un tipo u otro con un paciente con una distrofia donde hay un defecto genético de base, con un niño versus un adulto, y luego comparar grupos de pacientes. Son experiencias preliminares, no estoy haciendo una crítica, pero digo que hay que ser prudente, porque hablamos de números, y si entendí bien, Enrique, los pacientitos que vieron en Punta Arenas o a través de la asociación fueron 12, de los cuales la mitad más o menos había recibido prednisona también. Entonces, sacar conclusiones anticipatorias de eso creo que tiene que ser hecho con muchísima cautela para no dar mensajes equivocados, porque yo no sé honestamente, doctor Jaque, qué va a pasar si un papá le empieza a dar sus 150 miligramos de Paractin por 7 años a un paciente. No lo sabemos en este momento. Puede que no pase nada, ojalá que se beneficie, pero no podemos asegurarle que no va a pasar nada en términos de efectos colaterales, y justamente por eso es que los médicos, no sé si hay otro colega que sea prescriptor, somos cautos en hacernos responsables de una indicación que, como ustedes saben, todavía está en vías de validación. Eso nomás. Yo creo que sí habría que poner el mayor esfuerzo, y entiendo que ustedes lo están haciendo, para tener un ensayo clínico controlado como corresponde,
antes de anticiparnos a ninguna conclusión. No es la primera vez que un fármaco funciona bien en modelos, pero después llevado al paciente no muestra, digamos, resultados concluyentes. Sí. Jorge, yo te agradezco mucho tus comentarios. Yo creo que desde el comienzo siempre he tratado de ser lo más prudente, he sido súper claro de que esto no es un ensayo clínico controlado con todas las características tal como tú lo planteas. Estos han sido algunos efectos observacionales y justamente a veces estas cosas empiezan a crecer como bolas de nieve y por eso es importante traerlo ¿ya? Y decirlo en términos lo más objetivos posible, las cosas que sí han funcionado con los N suficientes modelos animales, ¿no es cierto? Y las otras cosas que son netamente observacionales. Pero aquí hay que ir definitivamente a un ensayo clínico controlado donde no solo, y para eso son las fases, y hay fases que estudian si es que hay efectos secundarios, si hay efectos terciarios, lo que sea, y después dan otras fases más avanzadas que son más específicas para mirar, ¿no es cierto?, más en la función muscular. Así que yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Jorge, en eso, y agradezco, y es muy bueno que venga el comentario de un médico, un científico como tú. Sí, te lo agradezco. Sí, yo también Excelente. quisiera agregar que los ensayos clínicos en los cuales yo participé los menciono como antecedentes de otras enfermedades que están publicados con el grupo de la Católica, la doctora Cárcamo, Ethel Champi, el doctor Fadich, y que en esos estudios sí el producto se dio por un periodo bastante largo, de más de 2 años, y donde sí están reportados los posibles efectos adversos, que los hay, que son algunos rash cutáneos, algunos trastornos disconfortes estomacales. También hay estudios publicados clínicos en el Journal of Gastroenterology con más de 240 pacientes, también en colitis ulcerativa, que están todos disponibles, donde sí se analizan todo lo que son los efectos adversos. Nosotros también publicamos en un libro de Clinical Rheumatology, donde dimos el producto Paractin por periodos de más de 5 años durante todos los días, donde también observamos efectos adversos. Y en eso yo estoy de acuerdo con usted, Jorge, que la gente piensa que como es un producto natural no hay efectos adversos, y eso no es así, porque estamos hablando de un compuesto puro que está en una matriz, donde el 50% de esa matriz es compuesto puro y el resto son otros productos. Entonces sí hay, siempre van a haber efectos adversos no deseados por la diversidad de la población. Entonces yo lo saqué a colación porque es importante saber que estos efectos adversos existen, que hay estudios clínicos publicados, doble ciego, controlados versus un placebo, en otras condiciones, en otras enfermedades, y en donde siempre ha cursado con el tema de la inflamación de base. Entonces, bueno, nosotros ahora justamente estamos interesados en que podamos justamente hacer un ensayo controlado doble ciego y poder realmente evaluar la eficacia y los posibles efectos adversos que puedan presentarse en tal estudio. Así que bueno, hay que ser, estoy de acuerdo, tremendamente cauto, porque estos son medicamentos, son de alguna u otra manera, aunque vengan de un origen botánico, bueno, tienen efectos adversos. No nos olvidemos que casi todas las drogas que vienen del cáncer han sido aisladas de compuestos puros de botánico. Perfecto. Muchas gracias por la intervención, doctor Bevilacqua, y también por las respuestas muy claras de ambos doctores, ¿no es cierto? Valeria pregunta, ¿en qué momento uno puede evaluar aumentar la dosis de Paractin
tengo 2 gemelos de 8 años, tomando hace 2 años Paractin 2 cápsulas de 170 miligramos al día. Aumentar en ningún caso. Yo creo que la dosis que nosotros hemos podido comprobar en otros estudios es, de, como le decía, de máximo 150 a 170 miligramos 2 veces al día, por la cinética, la farmacocinética del producto. Ok. Eduardo pregunta, ¿Paractin actúa en hemicanales? Esa es una. Dice, ¿trabaja directamente en el bloqueo de entrada de calcio en las células musculares? ¿Y cuál debería ser la dosis diaria de Paractin en un niño con DMD de 13 años? Yo las dos primeras partes, no sé si actúa bloqueando hemicanales, que entiendo que es lo que plantea el doctor Sáez para la boldina. No creo. Lo que se sabe bastante bien, y nosotros también lo ratificamos, pero eso se había sido demostrado antes, que inhibe la expresión de NF-kappa-beta, ya que es un componente que gatilla la cascada inflamatoria. Yo creo que va principalmente por ahí y no es una acción de que esté bloqueando la entrada de calcio a la célula. Yo creo que finalmente al haber menos... Aquí hay varias teorías, que es la teoría mecánica de rompimiento de las fibras y también están las teorías más bien de tipo de señalización o tipo químico. Lo más probable es que haya una mezcla de las cosas, pero sí lo que yo puedo decir o lo que sí sabemos es de que hay menos rompimiento o que las fibras se encuentran en mejor condición. Y yo creo que es porque hay una menos reacción inflamatoria. Hoy día, déjenme comentar, pero en fase 3 hay 2 compuestos, uno por el doctor Eric Hoffman, ¿ya? Que probablemente Jorge conoce, y que están probando compuestos similares a los corticoides, pero que tienen efectos secundarios mucho más bajos. Y el otro es otro estudio que está que ya están en fase 3. O sea, hay otra gente que obviamente en el área están tratando de enfocar a usar componentes antiinflamatorios y que no tienen que ver con las conexinas ni con eso. No sé, Juan, la última consulta es... Bueno, respecto a la dosis, tendría que decirle que solamente nosotros estamos extrapolando en este momento las dosis que hemos usado en otros ensayos donde cursa inflamación, de tal manera que solamente eso lo vamos a poder decidir cuando nosotros tengamos el ensayo clínico ejecutado y terminado en la India, porque ahí se están probando distintos grupos con distintas dosis. Ok. Tenemos un par de observaciones más y preguntas. Yo creo que con 5 y estaríamos finalizando, ¿les parece? Como gustes. Dice, Claudia, pregunta, ¿qué RAM han observado? Perdón, ¿cuál es la...? ¿Puedes Dice, repetir la pregunta? ¿qué RAM han observado? RAM es reacción adversa al medicamento, Juan. Es una Yo creo que lo droga respondió. médica, RAM. Sí. Reacción adversa al medicamento. Rash cutáneo, hemos observado también sensación ¿Pérdida de del gusto también, perdón? También en el último estudio que se hizo con el compuesto puro en esclerosis múltiple, 2 años, sí hubo un paciente que sufrió disgeusia. Pero ahí se ocuparon dosis bastante elevadas, de prácticamente 4 miligramos de andrografolido puro. Ese no fue el extracto de Paractin, sino fue el compuesto puro. Otra pregunta dice, ¿hay hierba Andrographics en Chile estandarizada? Yo no sé si es pregunta o lo está afirmando porque no tiene signo de pregunta. A ver, el andrográfico paniculata es una planta medicinal que se inserta en lo que es el sistema de Ayurveda, de la medicina Ayurveda en la India, y también es parte del sistema tradicional en China, ¿ya?
y tiene, digamos, su uso por más de 2000 años, se ha ocupado en distintas afecciones, ¿ya? Pero su uso más, digamos, yo diría importante, partió en Suecia a principios de los años 80, donde se hicieron las primeras investigaciones y ensayos clínicos en el tratamiento del resfrío común y infecciones del tracto respiratorio superior. Y como le digo, hay metaanálisis de eso donde más de 7000 pacientes donde se ha podido comprobar que efectivamente es capaz de reducir los síntomas del resfrío común. Perfecto. Antes de continuar con las últimas dos que tengo acá, me gustaría darle la palabra a Eduardo Lascano, que me está pidiendo que es uno de los Voy a agregar que forma la solamente, comisión de nuestra fundación. voy a agregar solamente un tema de que el producto sí estuvo registrado en el ISP como complemento del tratamiento del resfrío común. Así que no es que, digamos, solamente nutracéutico. También está con registro en el ISP. Perfecto. Eduardo, por favor, tienes la palabra. Hola, muchas gracias Marcela. Bueno, primero agradecer a todos los presidentes de las fundaciones y federaciones que nos hacen posible participar. En este caso yo soy un padre. Mi hijo Diego tiene distrofia muscular de Duchenne, va a cumplir 13 años. Y lo primero es agradecer a los investigadores, porque los investigadores son los que van adelante de los médicos. El investigador es el que se dedica años de su vida a poder investigar qué puede ser beneficioso o no para un niño. Los médicos van muy tardíos en eso, los médicos reaccionan de acuerdo a las publicaciones que pueden durar 5, 10 años, 15 años. En el caso de nuestros niños el tiempo no está a favor de ellos. Contar mi experiencia con nosotros. ¿Estás con problemas de señal? Perdón, ¿estás con problemas de señal? ¿No se escucha? 6 años o no. ¿Eduardo? Lo empezó, ¿perdón? Es que no se te escuchó porque estás con problemas de señal. Ya. No, decir que agradecer mucho a los investigadores que los investigadores gastan tiempo importante en su vida investigando sobre alguna posible causa de alguna enfermedad. Los médicos van un poco tarde en eso, van bastante más tarde en eso, porque están tal vez 10 años pegados en un protocolo, no le dan el paso a estas nuevas investigaciones que son muy promisorias. Yo hablo del punto de vista de la práctica con mi hijo. Empezó a tomar Peractin ya 6, 7 años, no recuerdo, lo compramos en Estados Unidos por recomendaciones del Dr. Brandan. Mi hijo tenía 4 o 5 años cuando estaba con contracturas. Desde que empezó a tomar Peractin no ha tenido ninguna contractura nunca más, jamás ha tenido un calambre, no se resfría. Yo vivo en Temuco, en el sur, donde el resfrío es algo común. Diego no se nos resfría hace años, no hemos visto, pero ni uno, efecto adverso. Y creo que ahí tiene que ser mucho más responsable la ciencia médica cuando habla de estas investigaciones que son muy promisorias, y no hablan de los tremendos daños y buscan en un posible o 2 o 3 efectos adversos que pueda tener una planta que es algo de la naturaleza, y no dan énfasis en la cantidad tremenda de efectos adversos que sí el estudio científico te lo dijo, te dijo que no iba a crecer, te dijo que se le iba a hacer daño a un órgano, o a 2, o a 3, pero como un estudio científico te dijo que tiene 10 o 20 daños adversos, está permitido. Y estas investigaciones que son muy promisorias, que uno como padre lo ve día a día, porque uno está con el paciente 24/7 por muchos años, creo que es irresponsable decir que no resulta. La ciencia médica tiene que ser mucho más responsable y apoyar a estos profesionales, como el doctor Brandon y muchos otros. Gracias, doctor Brandon, por su tiempo.
gracias al tiempo de poder, para nosotros los padres, es una enfermedad muy dura y muy cruel. Hay familias que se destrozan, pero son estos investigadores los que a nosotros los padres nos dan esperanza para seguir adelante. Doctor Brandon, siga adelante, sigan con sus investigaciones, porque a lo mejor a la distrofia muscular de Duchenne no la van a curar, pero sí va a mejorar mucho la calidad de vida, tal vez para otras enfermedades, y no se dejen avasallar por el sesgo de los médicos, porque ellos están atrasados en muchos años con respecto a la investigación de ustedes. Pido disculpas por haberme emocionado un poco, pero es parte de la vida. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Muchas gracias por tu intervención como papá, y entendemos, yo sobre todo, que también tengo un hijo con distrofia muscular de Duchenne, ¿no es cierto? Por todo lo que hay que pasar y los miedos y todas estas enfermedades que son progresivas y que hay que saber manejarlas. Y siempre hay que estar con ese corazón de piedra muchas veces para no quebrarse. Y se agradece enormemente haber compartido tu brillante y importantísima opinión. Doctor, no sé si quiere decir algo. Bueno, agradecerte, Eduardo, los comentarios. Quizás yo entiendo perfectamente cómo lo verbalizas. Yo llevo muchos años haciendo investigación en esto y me he acercado a varios pacientes por la agrupación y he conocido, así que sé lo duro que es esta enfermedad y que todavía estamos, si bien estamos más cerca de buscar soluciones y curas definitivas a la enfermedad, todavía queda un camino para recorrer y después va a haber que ver cuando esté funcionando esas cosas cómo se implementan. Yo entiendo, Eduardo, pero yo también entiendo lo que planteaba Jorge. No todas las plantas son beneficiosas necesariamente. Ya hay un listado enorme de moléculas que son venenosas, que están presentes en las plantas. ¿Ya? Yo no digo en esta planta, pero tampoco generalicemos de que todas las plantas son buenas o lo que sea. ¿Ya? Y yo entiendo de que por eso existen las fases clínicas, ¿ya? Y por eso tienen distintas etapas. Y aquí a mí me da mucho gusto cuando yo escucho comentarios como el que tú expresas, y me alegro que tu hijo no sufran de calambre y que no hayan tenido efectos secundarios de ningún tipo y que tú, por tus observaciones, notes que van bien. Pero necesitamos tener las fases, necesitamos echar a andar las fases, hacer el estudio y que son estudios súper caros. Yo les digo, no es barato, esto es complicado porque implica mucha gente, muchos niños, muchos médicos, muchos personal de apoyo, kinesiólogos, etcétera, etcétera. Y después hacer los análisis, y esto tiene que ser análisis absolutamente objetivos y todo, y eso toma tiempo. Y esa es la idea, Eduardo, ir para allá y también agradezco mucho tu testimonio, porque es importante. Pero también está la otra parte, y nosotros la entendemos, ¿ya? Nosotros la entendemos y por eso estamos impulsando esto, y ojalá lo podamos hacer en la India. Muchas gracias, doctor. Y también me gustaría preguntar, por mucho que las plantas, ¿no es cierto?, muchas veces las mismas hierbas de estos tecitos que hay, también pueden ser alguna reacción, ¿no es cierto?, tomándolo, si uno está tomando un fármaco, si está tomando algún tipo de medicamento, también puede hacer algún tipo de reacción, ¿o no? Por ejemplo, pensando en un niño que toma 11 medicamentos diarios, aumentar, ¿no es cierto?, una dosis a lo mejor de una hierba, por lo muy natural que sea, ¿podría haber algún efecto adverso? Claro que sí. Por ejemplo, es conocido el efecto del ginkgo biloba, que es un antiagregante plaquetario. Entonces, si uno se va a someter a alguna intervención quirúrgica, se recomienda, por ejemplo, Sí. Nusal,
Entonces, son todos esos elementos que hoy en día en la Federación, la FDA también está haciendo recomendaciones para el uso y la interacción y el estudio de la interacción entre lo que son los extractos botánicos y las drogas comunes. Entonces sí es un elemento que también hay que considerar. Perfecto. Tengo acá, dice, es difícil hacer un estudio sin prednisona, dice Jimena. Si en las guías si en las guías dice es la recomendación de tratamiento el uso de corticoides. Claro, eso es una decisión como personal, pienso yo, pero debe ser acompañada, ¿no es cierto?, siempre del médico. O sea, el médico tiene que saber siempre lo que el paciente está tomando la decisión, el paciente o su representante, ¿no es cierto? No, correcto. Bueno, Cuando se hace un ensayo clínico, esto parte por un consentimiento informado de los padres y de los médicos tratantes. O sea, si se le va a decir, mire, este estudio se va a hacer por 6 meses o por un año, en el cual la persona no va a recibir o tiene que dejar de usar prednisona, porque justamente la idea que este compuesto, entre comillas, bien entre comillas, reemplaza a prednisona, por supuesto eso es algo consentido y eso ocurre en muchos de los clinical trials cuando se prueban nuevas drogas, si no, nunca se podrían probar drogas de reemplazo, ¿no es cierto? Cierto. ¿Cuánto tiempo es recomendado que los niños tomen Paractin, dice Marcia Rojas? Son difíciles Profesor preguntas, Hanke, usted es el que tiene experiencia. muy difícil de responder y como le digo, el tema es que uno está nadando en un área muy difícil de poder responder porque yo solamente puedo darle las referencias del uso de Paractin en otras enfermedades donde cursan procesos inflamatorios, que se ha usado desde periodos cortos hasta periodos tan largos como de 6-7 años, ¿ya? Por eso que nos urge tanto tener el ensayo clínico para poder dar respuesta de manera adecuada a esas inquietudes. En principio, de acuerdo a los antecedentes que tenemos de otras enfermedades, aparentemente se pueden usar por periodos largos de tiempo. Tengo acá, de parte de Claudia, y yo creo que tenemos poquitas más y terminamos. En honor al tiempo, vamos a leerla, es un poquito larga, pero dice, en relación al comentario de Eduardo Lascano, perdón, dice acá, quería explicar que la función de los médicos no es experimentar. Felizmente existen los científicos que pueden realizar estudios de laboratorio y estudios clínicos, que nos dan esperanza a todos. Los médicos tenemos el deber de utilizar fármacos con suficiente evidencia, tanto de efectos positivos como efectos adversos, teniendo y comparto la desesperación de los padres y en particular de Eduardo. Hacemos lo posible con las herramientas que existen para ayudar y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Muchas gracias, doctora, por su intervención. Muy buena su intervención. Y habla ahí, eso es muy cierto, Claudia, dice, totalmente de acuerdo. Claudia, ambos profesionales son sumamente importantes para tener algún día el medicamento que logre dar la mejor calidad de vida. Muchas gracias, doctor, y todas las agradecimientos. Dice acá, y las fases clínicas de los estudios. Aquí pregunta Natalia. Y las fases clínicas de los estudios deben ser aprobados por comités de ética acreditados, ya que ellos velan por la seguridad, validez y factibilidad de los estudios realizados. También el uso de escalas estandarizadas en calidad de vida relacionada a la salud, fuerza, funcionamiento permitirán dar mayor validez a los hallazgos previos. Y terminamos con las preguntas y comentarios de este chat. ¿Tienes una, Igor? Sí, no, es una opinión, quizás dentro de la opinión va a ir alguna consulta que yo quería dar. Mi opinión es en base a, bueno, yo soy presidente de Vimus Chile, que reunimos pacientes con distintos tipos de distrofias, pero adultos, ¿ya? Tenemos distrofia cintura, distrofia facioscapulohumeral, tenemos algunos pacientes con distrofia congénita, miotónica también.
yo aparte de ser presidente, yo también soy padre y soy paciente también, ¿ya? Y obviamente a mí me encantaría que todas estas investigaciones eh, fuesen o nos dieran los resultados que ustedes como investigadores están tratando de lograr. Entiendo como padre también a Eduardo, que obviamente uno lo único que quiere es que se encuentre luego el medicamento, la cura o algo que mejore la calidad de vida de nuestros hijos o de uno mismo. Pero uno igual tiene que ser prudente, y en ese sentido yo agradezco mucho al doctor Brandan en la prudencia de su presentación, porque él dice que obviamente no es un complemento, es un medicamento que se está probando, que no está científicamente probado completamente. Ya nosotros, muchos de nuestros socios en la asociación, muchos probaron el Paractin. Algunos tuvieron efectos adversos, hubo algunos que perdieron el gusto, ¿ya? Entonces ya a lo mejor otro antecedente. Ya otros tampoco no sintieron nada más con respecto a que le hiciera algún efecto. Lo que sí me gustaría que a lo mejor como en las investigaciones que ustedes realizan, que de repente encuentro medio ambiguo cuando hablan de que se está buscando un tratamiento para distrofias musculares. Porque en distrofias musculares entran muchas. Y yo sé que en este caso la investigación que están haciendo ustedes es con respecto a la distrofia de Duchenne. Entonces de repente mucha gente, muchos padres dicen, distrofia muscular me va a servir a mí. Entonces se juega de repente, o los padres, más que nada, no ustedes, sino que los padres psicológicamente piensan que ya hay una cura y empiezan a tratar de buscar el medicamento y quizá tomarlo sin el acompañamiento de un médico, que como usted en la presentación comentó que el ideal sería que obviamente junto a un médico buscaran las dosis y que fueran en acuerdo entre los dos. Y el problema es cuando la gente empieza a tomar por su cuenta, porque me dijeron que era natural, y todas esas cosas. Bueno, es el afán que tienen muchos padres en cuanto a tratar de buscar la solución. Entonces, agradezco harto su presentación, doctor, y sobre todo la prudencia. Igor, me parece súper válido y te agradezco tus palabras y agradezco el comentario. Acá es muy fácil, ¿no es cierto?, saltar de una enfermedad a otra y decir, y tú lo dices también, hay tantos tipos de distrofia tan diferentes. Todo lo que nosotros tenemos como evidencia es para un modelo animal en distrofia muscular de Duchenne, ¿ok? De ahí a saltar a otras distrofias, uno puede especular y decir, sí, dado que en Duchenne se dan estas características y en esta otra se dan algunas que son similares, podría eventual, pero eso hay que probarlo. Y tal como decía, por ejemplo, nosotros ahora estamos trayendo un modelo animal para distrofia de cintura, pero yo estoy seguro, Igor, que tú sabes, bajo el nombre de distrofias musculares de cintura, hay un montón, es gigantesca la cantidad de mutaciones de proteínas distintas. Entonces nosotros lo que vamos a poder decir, supongamos que hubiera un efecto, es que para ese modelo específico, ¿no es cierto?, donde está afectado tal subunidad de esa proteína, uno puede decir que funciona. Uno tiene que ser súper responsable en eso. Y yo comparto plenamente lo que tú dices, en el sentido de que
a veces a nosotros nos llegan consultas, te fijas, por otro tipo de cosas, porque esto se corre y hay que ser súper responsable en eso. Y solo cuando tengamos un ensayo clínico, y el ensayo clínico va a ser para pacientes de Duchenne, vamos a poder decir. Ahora, cuando yo digo que podemos tener soluciones a la enfermedad de distrofia muscular de Duchenne, yo creo que no estamos tan lejos. Eso es lo que te quiero decir. Y que va a ser una solución que va a ir por una parte muy distinta. Y que va a ser que probablemente se pueda reexpresar distrofina en algunos pacientes. Y hoy día se está avanzando. Cuando digo no muy lejos, a lo mejor estoy pensando 5 o 10 años. ¿Cuánto tiempo va a demorar eso en poderse implementar? Y que tampoco se trata de una pastilla, lo más probable. Probablemente se va a tratar de una intervención en que hay que inyectarse algún tipo de cosa que tiene que ver con biología molecular, que es relativamente complejo de explicar. Yo creo que hay esperanzas, y si esa metodología funciona en Duchenne, puede que se pueda aplicar esa metodología a otras de estas distrofias donde uno sepa cuál es la mutación, etc. Ha habido grandes avances científicos en eso. Así que yo les diría, tengan esperanzas en ese sentido. Pero repitiendo, lo que nosotros solo tenemos evidencia para un modelo animal de distrofia muscular de Duchenne. Entonces no hagamos extrapolaciones a otras cosas. Te agradezco mucho, Igor, por tus aclaraciones. Sí, muchas gracias, Igor. Doctor, me gustaría saber si podemos hacer una intervención más, porque está pidiendo la palabra Joaquín de Argentina, si no me equivoco. Sí, no hay problema. Joaquín, ¿pediste la palabra? Buenos días a todos. Hola, buenos días. Gracias por esta charla. Gracias, doctor Brandan, que en algún momento le hemos escrito y muy amablemente nos ha contestado para hacerlo lo más resumido posible. Joaquín es nuestro hijo, que tiene 5 años de distrofia muscular congénita. Ya lleva 3 años tomando Paractin. Y bueno, él quería compartirles, digamos, su estado de salud es muy bueno, realmente siempre ha ido mejorando, no asocio, digamos, directamente todos los beneficios al compuesto, pero tampoco no lo puedo dejar de asociar en su condición. Él se atiende en el Garrahan acá en Argentina, está bajo un control con los mejores médicos acá de Argentina y algunos del mundo, como el doctor Boneman. Y bueno, él ha tenido siempre una mejora en su movilidad, una mejora en sus habilidades y digamos, una condición en la escala de su patología siempre muy alta. La verdad, era un poco agradecer también y entender a este señor, que creo que una vez hablamos por teléfono, Eduardo Lescano, que lo entendemos y que estamos muy agradecidos por estos estudios, al no tener digamos, todavía respuestas en otros ámbitos. También uno ve y apoya todo lo que se hace, más allá que nuestro hijo no tiene Duchenne, todo va sumando y entre todos vamos a poder con el tiempo ir saliendo adelante. Muchas gracias a todos y los vemos y los felicitamos, los vemos muy unidos en el grupo Duchenne de Chile, muy activo siempre, y bueno, eso también nos gusta. Y un saludo para todos. Muchas gracias, Joaquín. Estando tan lejos y tan cerca a la vez, qué bueno que pudiste compartir. Doctor.
Nada, muchas gracias, Joaquín. Sí, recuerdo que alguna vez intercambiamos correos hace un tiempo. Y bueno, que ojalá las cosas sigan andando bien. Y hay que seguir en esto. Hay que seguir dándole. Y también quiero agradecer a Claudia Amarales, a la doctora Amarales, que hizo un comentario muy, muy cierto también. Y que, bueno, esto es una mezcla de cosas y yo creo que en la medida que funcionemos científicos con médicos y la comunidad y vayamos haciendo conciencia y dejando bien claras las ventajas y las limitaciones de las cosas, es donde más seguros nos vamos a sentir todos. Así que quizás, Marcela, ir cerrando, agradecer a la audiencia, agradecer a los comentarios, agradecer la oportunidad y el espacio que nos han dado acá para compartir los resultados de nuestra investigación y nuestras ideas al respecto. Así que muchas gracias, Marcela. Bueno, gracias a usted nuevamente y me gustaría dejar los invitados, bueno, este fin de semana que viene, ¿no es cierto?, es Fiestas Patrias, así que no vamos a tener charlas el sábado subsiguiente. Y me gustaría, yo no tengo nada más que decir que dar las gracias, pero le quiero dar la palabra a Víctor, ¿no es cierto?, que quiero que cierre y haga la invitación también que les tiene que hacer. Y agradecida también de mis amigos colaboradores, como siempre, porque estamos trabajando en conjunto hace mucho rato ya. Bueno, nosotros con Igor igual pertenecemos, ¿no es cierto?, como directores a FEMPOF, y dar la palabra a nuestro presidente, Víctor. Bueno, primero agradecer a los doctores presentes, una excelente charla, también a quienes pudieron hacer su intervención ahí, a Eduardo. Lo entiendo como padre, también soy padre de un niño con una enfermedad ultra poco frecuente, por lo tanto también lo entiendo y he pasado lo mismo que él vive, por lo tanto me pongo también en su lugar. Bueno, junto a los directores hoy día que están, ¿cierto?, convocando ahí Marcela, Fundación ADN Duchenne, Igor, Dimos Chile, ¿cierto?, y junto a todas las organizaciones que componen la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, recordarles la campaña que tenemos, ¿cierto?, Sonrisas de Duchenne, recordarles la importancia del diagnóstico temprano, ir solucionando la falta de acceso a tratamientos que tenemos, no solamente en esta enfermedad de Duchenne, sino que también en todas las otras miles de enfermedades poco frecuentes que existen. Y hacer el llamado ahí a la campaña Sonrisas de Duchenne para que puedan sacarse una foto, ¿cierto?, con una sonrisa genuina y subirla con el hashtag Sonrisas de Duchenne. Así que no me queda nada más que agradecer por esta excelente presentación a todos los que expusieron y a quienes pudieron también hacer sus preguntas y hoy día quedaron un poquito más informados. Por lo tanto, muchas gracias y Marcela, tú haces la despedida. Nada, decir también que vamos a dar este paso con ambos doctores, ¿no es cierto? Nosotros igual nos mantenemos hace mucho rato en contacto con el doctor Branda, ya estuvimos, ¿no es cierto?, hace un par de años en reuniones con él, y la verdad es que me encantaría que iniciemos el proceso para los padres que están interesados, ¿no es cierto?, de manejar de alguna manera un modelo, ¿no es cierto?, de seguimiento, para que pueda ser tanto el apoyo de los representantes de nuestros pacientes, ¿no es cierto?, que son los padres y madres, cuidadores le decimos nosotros, y ustedes también puedan tener acceso, ¿no es cierto?, a saber cómo va esto, porque la idea de esto es que no estén los padres solos, ¿no es cierto?, y que tengan de alguna manera un seguimiento y de alguna manera responsabilizarnos ambas partes de poder seguir este tratamiento para quienes quieran tomar la decisión y obviamente a quienes les pueda servir. Agradecidos, Igor, si tú quieres también decir la última palabra, y estamos cerrando, agradecidísima, doctor Hanke, y doctor Branda. Por mi parte, me despido. Sí, así como comentó Víctor, invitarlos a que sigan participando en la campaña Sonrisa de Duchenne. Es muy importante poder visibilizar
y educar acerca de esta enfermedad. Y agradecer al doctor Brandan, al doctor Hanke, por todo lo que nos entregan, por todo el sacrificio que hacen y la investigación, y que todos esperamos que lleguen a buen puerto para beneficiar a tanta gente que realmente lo necesita. Así que muchas gracias, doctores, y con eso yo me despido, por lo menos por mi parte. Sí. Aquí están nuestras poleras para que las vean. Doctor, si quieren sumarse a la campaña, les mando unas poleritas. ¡Ay! Ahí está nuestra campaña, Sonrisas de Duchen. Así que se las vamos a mandar para que ustedes puedan sumarse a la campaña. Un abrazo, lindo fin de semana, que tengan unas hermosas fiestas patrias con nuestros niños. Vamos a estar ahí. Si quieren subir sus fotos Sonrisas de Duchen, aprovechen, pueden hacerla con un pañuelito ahí, disechero también, como ustedes quieran. Un abrazo a mi querida fundación, que son los que hacen posible que se haga todo esto. Cariños. Chao, chao. Chao.